Amada iglesia, preciosos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a un encuentro maravilloso con el misterio de Dios en su palabra. Estamos viendo el tema del hombre espiritual. Hoy es un día maravilloso, pues vamos a entender algo más de ese misterio maravilloso en un tema que he llamado la regeneración. Y esta es la 10ª entrega. Así que vamos a orar. Amado Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Un día más de vida para nosotros es un regalo, es un privilegio, Señor, que tú nos concedas la oportunidad de amanecer, de respirar, de caminar, de vivir, de abrazar a nuestra familia, de encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo, de poderte agradecer por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y tu infinita paciencia. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado la regeneración. Y es la 10ª parte de los estudios que estamos adelantando. El concepto regeneración, según lo encontramos en la Biblia, nos habla del proceso de muerte a vida. Ya vimos con anterioridad en todo lo que ya hemos hablado al respecto, que el espíritu de un hombre, antes de la regeneración, está alejado de Dios y es considerado muerto, porque la muerte es la disolución de la vida de Dios, y Dios obviamente es la fuente de la vida. En consecuencia, la muerte es separación de Dios. El espíritu del hombre está muerto y por consiguiente es incapaz de tener cualquier clase de comunicación con él. En el hombre caído, o es el alma la que lo controla y lo sumerge en una vida de ideas, de imaginaciones, o son los deseos carnales de su cuerpo y las malas costumbres las que lo estimulan y las que reducen el alma a esclavitud. Así que, amados, el espíritu del hombre tiene que ser activado porque ha nacido muerto. El espíritu del hombre necesita nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento del que habló el Señor Jesús a Nicodemo, obviamente es el nacimiento del espíritu muerto del hombre. Por supuesto que no es un nacimiento físico como pensó Nicodemo, pero tampoco es un nacimiento anímico, es decir, del alma. Por tanto, amados, debemos fijarnos cuidadosamente que el nuevo nacimiento es el que nos transmite entonces la vida de Dios al espíritu del hombre. Puesto que Cristo, como vimos en un tema reciente, ha expiado con su sacrificio nuestra alma y ha destruido con su muerte en la cruz el principio de la carne, hemos de entender que los que estamos unidos a Él participamos hoy de su vida de resurrección. Hemos sido unidos a Él en su muerte y por consiguiente es que nuestro espíritu es donde cosechamos y experimentamos, por supuesto, el cumplimiento de la vida de resurrección.
El nuevo nacimiento, entonces, es algo que ocurre solamente en el espíritu del hombre, no tiene ninguna relación con el alma y, por supuesto, mucho menos con el cuerpo. Y es que, amados, lo que hace al hombre un ser único en la creación de Dios no es el hecho de que posea un alma, sino que tiene un espíritu, y que ese espíritu, unido y dándole dirección a nuestra alma, es lo que constituye verdaderamente un hombre espiritual. Esa unión hace del hombre un ser extraordinario, diría yo, el más extraordinario del universo. Pero entendemos, por supuesto, que el alma del hombre no está relacionada directamente con Dios. Según la Biblia, es en su espíritu en donde el hombre nacido de nuevo tiene relación real con el Creador del universo. Esto en virtud de que Dios es espíritu, y en consecuencia, como tú y yo sabemos, todos los que adoramos al Señor hemos sido llamados a hacerlo en espíritu y en verdad. Todo esto lo único que hace es confirmarnos de que el espíritu es el único que puede tener comunión íntima con Dios. Solo el espíritu puede adorar a Dios. Y el espíritu es entonces la parte más elevada tuya y mía, y es por eso que en la Biblia encontramos frases como las que vamos a mirar a continuación. Por ejemplo, en Romanos 1:9, veamos lo que nos dice la hermosa palabra del Señor. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y note que está con minúscula, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 7, el versículo 6, también nos dice lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el capítulo 12, el versículo 11, también el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y todo esto, lo único que nos permite entender es que la única manera como tú y yo podemos servir y conocer a nuestro Dios amado es por medio de nuestro espíritu. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 12, nos dice la Escritura: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No existe una manera diferente, amados, de tener comunión con nuestro Creador maravilloso a través del Señor Jesucristo, sino por medio de nuestro espíritu. San Juan 4:23 también nos dice una verdad importante. Juan 4, versículo 23, conocido por todos, pero que vale la pena releer. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 1 Corintios
capítulo 2, el versículo 10, también nos dice lo siguiente. Pero Dios, hablando de la revelación y la sabiduría, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, amados, en vista de este hecho tan importante, recordemos que Dios ha decretado entonces que Él no tratará con el hombre, sino únicamente por medio de su Espíritu. Y que hay que llevar a cabo sus consejos por medio del Espíritu. Y que la única forma de acercarnos a Él, adorarlo, entenderlo y conocerlo, y vivirlo y experimentarlo, es por medio de nuestro espíritu regenerado. Y si así tiene que ser, qué necesario entonces es para el hombre continuar en una constante y viva unión con Dios, sin caer ni por un momento en la desobediencia de las leyes divinas, sin permitir que nuestra alma con sus sentimientos nos domine, que los deseos, ideales y metas que el alma se propone nos estorben esa relación espiritual personal con Él, entendiendo que cualquiera de los deseos de nuestra alma y de nuestro cuerpo, la Biblia los califica como carne, y entendiendo que también la palabra nos dice que los que viven según la carne están muertos espiritualmente. Si no obedecemos esto, amados, o de lo contrario, se impondrá muerte de modo inmediato, y el espíritu se va a ver privado de esa unión con la vida de Dios. Y sabemos que el hombre natural, el hombre carnal, posee un espíritu, no significa que no lo tenga. Pero simplemente lo que eso explica, o lo que quiere decir, como ya hemos indicado anteriormente, es que el espíritu renunció a su posición elevada para favorecer al alma y finalmente permitirle al cuerpo controlar su ser. Porque algo sí es claro, amados, siempre que el hombre interior de una persona presta atención a los dictados, a los pensamientos, a las intenciones del hombre exterior, pierde el contacto con Dios y espiritualmente se vuelve como un muerto. Veamos lo que nos dice la palabra, amados, en Efesios, muy conocido por todos, lo hemos leído en cantidad de ocasiones. Capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, noten bien, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no andamos en ellos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es que, amados, la vida de una persona no regenerada, podríamos decir que está casi por entero gobernada por su alma. Puede estar viviendo con temor, curiosidad, alegría, orgullo, piedad, placer, delicia,
extrañeza, vergüenza, amor, remordimiento, gozo, tristeza. ¿Cuántas no son las emociones que posee el alma? Pero también mentalmente puede estar llena de ideales, de imaginaciones supersticiosas, de dudas, de suposiciones, de interrogantes, de inducciones hacia la mentira, de deducciones, análisis e introspecciones, todas facultades del hombre en su alma, pero completamente equivocadas, completamente guiadas por su carne, por el hombre caído. Claro que también puede ser impulsada por el deseo del poder, del reconocimiento social, de adquirir riquezas, de tener libertad y ocupar una muy buena posición en medio de la sociedad. Amar la fama, la alabanza de los demás, el reconocimiento de los demás. Aún atreverse a tomar decisiones atrevidas, a entrar personalmente en compromisos, a expresar opiniones obstinadas y algo más tremendo, incluso a capacitarse para resistir las mayores pruebas de la vida pacientemente. Noten bien, pero todas estas cosas y otras similares, por supuesto, simplemente son manifestaciones de las tres principales funciones del alma, que como ya vimos son mente, emociones y voluntad, y a las que nos referiremos en el futuro muy a fondo. Y surge una pregunta más. ¿Acaso la vida no se compone preeminentemente de estas cosas que acabamos de nombrar? Y uno diría, claro que sí. Pero también podemos contestar con seguridad que ninguna de esas cosas nos podrán llevar jamás a la regeneración, a experimentar la nueva vida en Cristo y en Dios, a nacer de nuevo, a hacer penitencias, sentirnos afligidos por el pecado, derramar lágrimas, incluso hacer decisiones y prometer votos a Dios, no lleva a nadie a la salvación. Y espero que esta parte nos quede muy clara. Ni la confesión, ni la decisión, ni ningún acto religioso que el hombre practique podrá jamás ser interpretado como una señal de que esa persona ha nacido de nuevo. El juicio racional, la comprensión inteligente, la aceptación mental de muchas cosas, la búsqueda de lo bueno o de lo bello y lo auténtico de la vida, son simplemente actividades anímicas, mientras que no se alcance y se sacuda realmente nuestro espíritu. Aunque puedan muchos servir bien como criados, las ideas, los sentimientos, las decisiones del hombre jamás podrán servir como dueños. Y es por eso que todo lo que procede del alma y del cuerpo es absolutamente secundario. Y es un asunto que no tiene nada que ver con la salvación ni con la vida eterna. De ahí, amados, que la Biblia nunca considera que el nuevo nacimiento sea tratar con severidad nuestro cuerpo o tomar un impulsivo sentimiento y exigir la voluntad a una reforma, haciéndolo simplemente con una comprensión mental. El nuevo nacimiento bíblico sucede en un área mucho más profunda de tu ser y del mío,
más allá del cuerpo humano y del alma. Todo ese milagro maravilloso ocurre únicamente en nuestro espíritu, porque es únicamente en el espíritu donde tú y yo podemos recibir y experimentar la vida de Dios por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado y provisto en ese momento glorioso de nuestro nuevo nacimiento. Todos hemos leído Proverbios 20:27, donde la palabra nos dice que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. Así, amados, que en regeneración el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre y lo aviva, y es como si se encendiera una lámpara. Como ese lugar que estuvo siempre oscuro, ahora sea iluminado. Y ese es el espíritu nuevo, mencionado en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, donde la palabra de Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, sensible a las cosas de Dios, que comprende y entiende la necesidad que el Espíritu tiene de estar lleno de la presencia del Señor. El viejo espíritu muerto es avivado por medio del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo y le transmite al ser humano la vida increada de Dios. Antes de la regeneración, el alma del hombre controlaba el espíritu y el cuerpo, y era el propio yo, el gobierno del alma y sus pasiones y deseos, lo que gobernaba el cuerpo. Al punto, amados, de que en el hombre caído, el alma ha llegado a convertirse en la vida del cuerpo. Sin embargo, en la regeneración del hombre, se recibe la vida propia de Dios en el espíritu. Y literalmente, amados, se nace de Dios, se nace de lo alto. Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y tú y yo sabemos muy bien que el agua es la palabra que purifica y lava nuestra vida, pero que esta palabra sin el espíritu con mayúscula es letra muerta. Por eso Jesús dijo: nacer de nuevo del agua, que es la palabra, y del espíritu con mayúscula, que es el que le da vida a esta palabra. A consecuencia, amados, de haber nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo es el que gobierna el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, a su vez, es equipado para recuperar el control del alma y para, por medio del alma, mantener el dominio y el control del cuerpo, que tú y yo sabemos que es un cuerpo inclinado hacia el pecado, hacia el mal. Como el Espíritu Santo se convierte entonces en la vida del espíritu del hombre, este se convierte en la vida de todo el ser del hombre. Podríamos decir que el espíritu, el alma y el cuerpo entonces son restaurados según el propósito original de Dios. Y ese propósito maravilloso solamente se cumple en una persona que evidentemente ha nacido de nuevo. En una persona cuyo espíritu recibe el testimonio del Espíritu Santo de que es una nueva criatura. En una persona que, sin mostrar religiosidad y tantas cosas que hoy se ven,
experimenta en su intimidad, en su vida diaria, la presencia y la dirección de Dios en su espíritu, y está convencida por el mismo espíritu con mayúscula de Dios, que es un hijo de Dios. Pues la Escritura dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, de que somos salvos, eternamente salvos, por medio del glorioso y maravilloso milagro de la reconciliación que nos proporcionó la vida eterna por medio del nuevo nacimiento. Así que, amados, aquí surge una pregunta que no vamos a contestar hoy, sino en el próximo tema. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Y por supuesto, desde ahora yo les invito para que me acompañen y juntos en el próximo tema podamos responder esa importantísima pregunta. Entre tanto, amados, les invito para que le demos gracias al Señor por lo que hoy nos ha compartido el Espíritu Santo. Amado Padre, cuán agradecidos estamos contigo. Qué hermoso es ocupar nuestra vida en tu palabra. Qué maravilloso, amado Dios de gloria, es poder comprender tu misterio revelado. Pero qué glorioso es también saber que la única manera como hemos podido llegar a esta estatura y a esta comprensión ha sido por medio del milagro del nuevo nacimiento, donde tú pusiste un nuevo espíritu en nosotros, resucitaste nuestro hombre interior y nos has dado la posibilidad hoy de ser entendidos en tu sabiduría y tu misterio por medio del Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, y por habernos convertido de manera gloriosa en el templo del Dios viviente, donde nuestro atrio, que es el cuerpo, el lugar santo, que es el alma, ahora puede entrar en el lugar santísimo sin velos para recibir la revelación perfecta del Señor y poder comprender paso a paso su precioso misterio. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, gracias por acompañarme en este proceso. Gracias por interesarse por conocer el misterio de Dios. Tengo que decirles con tristeza que son pocos realmente aquellos que anhelan adquirir sabiduría y conocimiento. Pero gracias a que el Espíritu Santo a ti y a mí nos ha impactado y ha puesto en nosotros la necesidad de entenderlo, es que hoy estamos en este proceso y con la ayuda del Espíritu Santo continuaremos adelante hasta que el Señor lo permita. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de darle like al video, de activar la campanita para que recibas cada vez que subamos un video nuevo una notificación. No te olvides de nuestro WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, en donde gracias al Espíritu Santo estamos creciendo. Y son muchos los hermanos que se han ido añadiendo a ese precioso grupo de estudio. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes en esta hora. Y gracias al Señor Jesucristo por esta salvación tan grande. Así que, amados, los espero en nuestro próximo tema. Y un abrazo fraterno en Cristo para todos ustedes. Y muchas bendiciones. Hasta la próxima.